5 minutos de la mañana, continuamos con más de Primera Página. A esta hora le vamos a dar la bienvenida de inmediato al señor Humberto Castillo, ex rector principal del Consejo Nacional Electoral. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos siempre presentes. Así es, gracias a usted por acompañarnos. Bueno, el tema electoral está en la palestra de nuestro país. Ayer el Consejo Nacional Electoral, y está en nuestra web, le voy a pedir a mi equipo apenas pueda, me la coloque por favor en pantalla. Está este corte que dio el Consejo Nacional Electoral de las personas que van a poder participar en la Asamblea Nacional Constituyente. El Consejo Nacional Electoral confirma que más de 19 millones de venezolanos están habilitados para votar en este proceso. Son específicamente 19.805.002 venezolanos que están convocados a participar a las elecciones. Según esta información que diera acá, el Consejo Nacional Electoral se va a tomar en cuenta el corte del 30 de abril del presente año, en los cuales también se incluyen 225.928 extranjeros. Un poco para que la gente lo entienda, y ayer surgió esa duda, es decir, los extranjeros sí van a poder votar en este proceso. Fíjate, todos los ciudadanos, venezolanos extranjeros, inscritos en el registro electoral aprobado, tienen todo el derecho a ejercer su voto en estas próximas elecciones. Lo que no pueden ser los extranjeros es participar como candidatos a la constituyente, porque este registro es para el ejercicio del voto a la constituyente del 30 de julio. Entonces, lo que no puede haber es extranjeros postulados a la constituyente. Tiene que ser venezolanos por nacimiento, de acuerdo a las bases comiciales. ¿Qué diferencia hay entre este proceso y el referéndum consultivo que se hizo en el 99 en el que no participaron los extranjeros? Bueno, acuérdate que es un problema del registro con el cual se va a trabajar en una elección, porque el CNE anualmente está obligado a actualizar el registro electoral, a aprobar el registro electoral que vaya a ser empleado para una determinada elección. En este caso, ese es el registro que prevalece, ese es el registro que está aprobado y ese es el registro donde van a participar los ciudadanos que estén allí inscritos. De manera que es un problema procedimental, si quieres que lo veamos de ese modo, de acuerdo a las características del registro electoral aprobado. Porque, ¿qué pasa? Acuérdate que esta decisión de la Asamblea Nacional Constituyente es una decisión política sobrevenida, no está dentro del marco normal de las elecciones que establece la Constitución y las leyes electorales para desarrollarse en determinado... Se pudiera decir, es algo extra al cronograma. Es algo, vamos a llamarlo sobrevenido, porque es una atribución que está en la Constitución, que tiene varios convocantes, varios potenciales convocantes. En este caso lo hizo el presidente de la República. Entonces, claro, el CNE tiene que fundamentarse para esta elección en el registro electoral que ha sido aprobado en esta oportunidad, en este año, pues el 30 de abril de este año. Según su experiencia, ¿usted considera que ciertamente se está respetando el poder originario, tomando en cuenta que, y ayer lo leía el presidente Nicolás Maduro, los artículos de la Constitución que corresponden pues a este tema de la constituyente, pero los empezó a leer desde el 348 y el 349? ¿Qué pasa con el 347, donde habla precisamente del poder originario? Claro, el 347 establece claramente el poder originario ejercido a través del pueblo venezolano, pero el pueblo no es una entelequia, no es una entidad abstracta, el pueblo se traduce en organizaciones concretas. Y fíjate que para mí esta constituyente es inédita, porque no solamente te convoca a lo territorial, el voto directo y secreto, libre, universal desde los municipios, sino que además te organiza sectores sociales que van a ejercer su derecho al voto. Esos son los convocantes finalmente. Esos son los convocantes. Mira, tanto ha concitado esto a la participación, que la representación territorial son 364 constituyentes que van a ser electos, y la representación sectorial son 173. Pero candidatos a la representación territorial se inscribieron mucho menos, 19.400 y tantos, que a la representación sectorial, que se inscribieron 35.000 ciudadanos para participar en esa elección, para que tú veas que desde lo sectorial se está promoviendo en mayor cuantía la participación. Pero ahora bien, si en el escenario político de nuestro país se resolvía, y se lo hemos consultado a varios dirigentes políticos, pero si se resolvía por
por la vía electoral, ¿por qué no se cumplió primero con las elecciones regionales que ya estaban pautadas para el mes de diciembre del año pasado? Bueno, ¿Por qué una constituyente y no las regionales antes? fíjate, yo no te puedo dar una opinión sobre las decisiones internas del CNE, pero en todo caso, las elecciones regionales estaban pautadas y se iban a realizar. Estaban previstas dentro del cronograma. Es más, ese registro al cual te referías, el 30 de abril, ese registro estaba aprobado, digamos, orientado a las elecciones regionales, sobre todo, que eran las que constitucionalmente correspondían realizarse. Lo que pasa es que hubo un hecho sobrevenido, una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que privó en las consideraciones políticas y en las consideraciones del CN para ser desarrollado en primera instancia. Ahora, eso, según yo he escuchado opiniones políticas de dirigentes del gobierno y del gobierno mismo, esas elecciones de todas maneras están previstos que se desarrollen. Por supuesto, estamos hablando de un nuevo tablero político en el país, que es una constituyente. El presidente ha dado algunas líneas que él considera que esa constituyente debe asumir, pero la propia constituyente puede decidir, puede tomar otras decisiones distintas, porque es soberana y plenipotenciaria, ¿de acuerdo? Es la representación del poder originario. Entonces, ese poder, el artículo 349, establece claramente que las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente no pueden ser objetadas por el presidente de la República ni por ninguno de los otros poderes constituidos. De manera que esa Asamblea puede tomar decisiones que cambien el cuadro político del país. ¿Se puede incluso eliminar o suspender comicios a futuro con una constituyente? Pudiera ser. No, o sea, quizás no suspender, porque las elecciones... Bueno, acuérdate que una constituyente puede hasta proponer una nueva constitución. Puede hasta proponer, cambiar la que tenemos totalmente y proponer una nueva constitución. Claro, aquí se ha hablado, y yo particularmente estoy de acuerdo con eso, que si ese es el camino, esa nueva constitución se someta a referéndum popular, ¿no? para que en todo caso sea aprobada o desaprobada. Pero en todo caso, la Asamblea Nacional Constituyente está facultada para cambiar la Constitución, para elaborar una nueva Constitución, para mejorar la Constitución existente, para cambiar los lapsos electorales, es el poder plenipotenciario del pueblo, es el poder originario. ¿Y era necesario una Asamblea Nacional Constituyente? O sea, es necesario, y se lo pregunto como ciudadano, no como exrector del CNE, cambiar la Constitución. Mira, fíjate, eso es un tema sobre el cual podrían darse muchas opiniones. Lo que yo valoro de ese tema es que es una propuesta política que hubiera podido concitar la participación de todos los sectores, en la cual tenían cabida todos los sectores. Ahora, ¿qué pasa? Claro, la oposición no se sumó a participar en la constituyente, que si se hubiera, es mi opinión personal, si se hubiera sumado, hubiera tenido muchas probabilidades de obtener una mayoría importante en esa constituyente. Pero ¿cómo sumarse si básicamente las bases comiciales a este punto ni siquiera se conocen? No, las bases comiciales están establecidas, las estableció el presidente en el decreto que presentó al CNE. Por supuesto, el CNE de hecho amplió algunas cosas, porque en las bases comiciales se establecía que la elección en un solo día. El CNE ha planteado hacerlo en 2 tandas. De manera que las bases comiciales existen. Lo que no existe todavía es los registros de los sectores todavía, para que cada quien sepa por qué sector va a ejercer su derecho al voto, porque los territoriales sí, los territoriales es la representación de los municipios, la representación nominal y una representación lista, de acuerdo a un cociente digamos, elaborado. Entonces, señor Castillo, tenemos que hacer una pausa comercial. Al regreso quiero que sigamos conversando sobre este tema, porque cuando la oposición presentó la propuesta del referéndum revocatorio, usted dio unas declaraciones específicamente el 22 de noviembre de 2016 asegurando que el Consejo Nacional Electoral no podía hacer 2 elecciones a la vez. ¿Qué cambió para que en este momento sí haya cronograma para la constituyente y cronograma para las regionales? Me lo va a responder al regreso. Estamos conversando con Humberto Castillo, ex rector del Consejo Nacional Electoral. Ya venimos.
7:59 minutos de la mañana. Sigue con nosotros Humberto Castillo, ex rector principal del Consejo Nacional Electoral. Señor Castillo, yo le hacía referencia a declaraciones dadas por usted hace ya un tiempo atrás, donde decía que el Consejo Nacional Electoral no tiene capacidad para hacer dos elecciones. ¿Qué cambió en ese escenario al actual, donde hay convocadas dos elecciones, una para el 30 de julio, una para el 10 de diciembre? Cuando yo señalé o dije esas declaraciones, me refería a dos elecciones en un tiempo relativamente simultáneo, dos elecciones que tuvieran simultaneidad. Fíjate que en este caso el CNE convocó estas elecciones para el 30 de julio y las de gobernadores para diciembre, creo que el 15 de diciembre, el 10 de diciembre. De manera que son lapsos en los cuales sí es posible hacer dos tipos de elecciones, pero hacer dos elecciones simultáneas, un referéndum y además las de gobernadores, como estaba planteado en ese lapso, porque las de gobernadores, al momento que se planteó el referéndum, estaba planteado para junio, de acuerdo a las declaraciones que había dado la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Igual, cuando se planteó lo del referéndum, el CNE le dio prioridad a la organización del referéndum. La oposición comenzó a desarrollar toda su actividad para activar el referéndum, pero no cumplió los requisitos. Lamentablemente no cumplió los requisitos, pero ese fue un tiempo que el CNE dedicó a eso. Pero, por ejemplo, el tema del referéndum revocatorio, se pidió el llenado de las planillas, luego se pidió una validación a través de las huellas, porque esta constituyente no se somete a lo mismo, a la validación de firmas en este caso. Es que esa validación de firmas va, esas firmas que están entregando todos los postulados, eso va a ser validado por el CNE. Incluso con cactahuellas, como se hizo el referéndum revocatorio. Por supuesto. Acuérdate que las planillas para la recepción de las postulaciones llevan la huella de los postulantes, de los que postulan, y por supuesto del postulado, tiene que presentar todos sus recaudos. Entonces, todo eso va a ser verificado para validar esa firma. Ahorita se está en la fase simplemente de presentación de recaudo. Viene ahora la fase de admisión o rechazo. ¿Qué va a prevalecer ahí? Si se cumplió el requisito de la firma, si las firmas corresponden a los ciudadanos que dicen haber firmado, si no hay dualidad. Un postulante no puede aparecer en dos registros apoyando a un candidato, ¿no? Entonces eso va a generar un proceso ahora de revisión y de aceptación o rechazo de las postulaciones. Por eso el argumento de que, bueno, que entonces van a ser más firmas que de acuerdo a la cantidad de postulados, van a ser más firmas de la cantidad de venezolanos que existen. No, es que no todos los ciudadanos que se registraron van a recabar las firmas requeridas. No es fácil. No es fácil obtener el 3% de los registros o sectoriales o territoriales para postularse. Simplemente se registraron y ahora ya se supone que se entregaron los recaudos para la elección territorial. Ahora vienen las sectoriales, que también es un 3% de los registros respectivos. Eso no lo va a poder presentar todos los ciudadanos que están aspirando a postularse y que se registraron en la página web del CNE para postularse. ¿Y a nivel de tiempos lo da antes que ocurra todo eso antes del 30 de julio? Mira, el día de la elección. Acuérdate que para efectos nuestros, para efectos de los ciudadanos, porque yo ahorita soy un ciudadano que veo los acontecimientos, que estuve en ese organismo, pero en la actualidad no estoy, pareciera muy complicado entender todo este proceso, pero eso se desarrolla a través de sistemas automatizados. Son elecciones automatizadas completamente. Eso lo que a nosotros nos parece muy complicado, porque lo estamos viendo sin la visión completa de cómo operan esos sistemas, que rápidamente procesan la información, cruzan informaciones de distintos registros, entonces nos cuesta entender, pero esos son procesos automatizados que se desarrollan fácil y rápidamente y donde el CNE tiene una gran experiencia. ¿Y por qué se demoró tanto entonces, si es tan rápido, dar respuesta a la validación de las firmas para el referéndum revocatorio? Porque hubo muchas fallas en los registros de firmas presentadas. Entonces, claro, se incumplió el procedimiento tal como se establece, más bien se dio chance a los reparos para que cambiaran la firma, y aún así, pues no, tú no puedes ir a un proceso diciendo que tienes todos los recaudos y al final, pues, no demuestras tenerlo y fracasa y no vas a nosotros los ciudadanos nos cuesta mucho admitir nuestros propios fracasos, queremos achacárselo al otro o responsabilizar al otro, pero
no es un problema de que el CNE actuó con mucha celeridad ahora y anteriormente no, sino además las bases que se establecieron y para el referendo, esas bases las estableció la Comisión de Participación Política y Financiamiento del CNE, que estaba en manos de la oposición en su oportunidad en el año 2007. Esas fueron las bases que prevalecieron para ese referendo. Y de acuerdo a esas bases comenzó a organizarse todo. Fíjate que nadie objetó como tal las bases que se establecieron para el desarrollo del referendo. Claro, cuando se comenzó el procedimiento de aplicación de lo que allí se establecía, bueno, entonces por las características de ese procedimiento había que cumplir una serie de requisitos para activar realmente el referendo que no se cumplieron. Usted fue rector principal del Consejo Nacional Electoral. Ha habido muchos señalamientos por parte pues, de la oposición de que el Consejo Nacional Electoral se habría convertido o se ha convertido a lo largo de los años en un brazo político. ¿Obedece el CNE a presiones de cualquier sector político que a bien las pudiera hacer? Mira, fíjate, yo estuve en el CNE cerca de 13 años, no siempre como rector, ¿no? En distintas responsabilidades. Y yo nunca tuve ninguna presión de nadie, ni observé presión específica. Había, por supuesto, reuniones con todos los factores políticos. El CNE, por eso yo siempre he dicho que el CNE es uno de los organismos del Estado, de uno de los poderes del Estado, que propicia en mayor medida el diálogo y trabaja por la paz. Porque si en algún organismo del país se hacen reuniones para dirimir diferencias en cuanto a los procedimientos que se usan en las elecciones, es en el CNE con reuniones con los factores políticos de oposición. Es más, el CNE se reúne regularmente más con factores de oposición que del gobierno, porque hay esa matriz de que el CNE es un brazo al gobierno y entonces la oposición busca mayores garantías, y todas esas garantías se les ha dado a todos los factores políticos que van a un proceso electoral. Entonces no se puede pensar que es un brazo político. Ahora, que haya rectores que tengan una posición política que no tiene por qué haberse traducido y no se ha traducido en el ejercicio de sus cargos, de sus funciones, porque te repito, montar un fraude en el CNE es una operación que implicaría al menos tener control sobre 300.000 personas que son activistas electorales que participan regularmente como mínimo en un proceso Pero electoral. acortar o extender tiempo según algún proceso político en particular que pueda beneficiar a uno. Mira, tampoco sería una falta del CNE. Eso lo establece los reglamentos. Tú no puedes acortar o alargar arbitrariamente si no está establecido en algún reglamento ningún procedimiento electoral que se esté organizando. Y además acuérdate que también ahí hay representación de la oposición que puede señalar, que puede objetar, que puede criticar, que puede pedir, por supuesto, dentro de los cánones establecidos en esos reglamentos, dentro de los cánones establecidos en la Constitución y en las leyes electorales. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Un placer haber conversado con el señor Humberto Castillo, ex rector principal del Consejo Nacional Electoral. Son las 8:07, pausa, ya venimos.